Buen día a todos, respetables alumnos. En esta ocasión vamos a platicar sobre la célula, un tema muy importante, ¿no? Y que pues aquí en el colegio nosotros consideramos era adecuado enviárselos a través de este medio. Hablando de células, compañeros, apreciados alumnos, habría que hablar muchas cosas, más sin embargo pues vamos a tratar de ser breves, dado pues la situación. Entonces, déjenme decirles que existen dos tipos de células muy importantísimas, ambas con características totalmente diferentes. En clases ya hemos abordado sobre estas células, más sin embargo, pues acá les vamos a reforzar un poquitito. Bien, en primer término, fue Robert Hooke el que comenzó todo este movimiento de las células. Él pues identificó la primera célula de la observación de trocitos de corcho. Él en realidad pues observaría células muertas, más sin embargo pues con el desarrollo tecnológico, otro señor, Antoine van Leeuwenhoek, fue el pionero en identificar microorganismos o organismos vivos. En realidad pues a Leeuwenhoek no se le creyó, él hacía sus dibujos, exponía lo que observaba, mas sin embargo en su tiempo nadie pues le creía. Luego fueron retomando los estudios e identificaron que en efecto pues el mundo microscópico existe. Ahora bien, bajo esos términos, como ustedes ya sabrán, la primera célula que debió haber existido es la célula procariota. La célula procariota es una célula muy especializada. No creamos que por ser una célula antigua es una célula no tan especializada, no. Mas, sin embargo, si nosotros hacemos la comparativa entre otras células más desarrolladas, como la célula eucariota, nos damos cuenta pues que cada uno tiene lo que debe ser. Es decir, que la célula procariota tiene las estructuras necesarias para mantener su homeostasis, para mantener su reproducción, para mantener todas las características de la vida de las cuales pues tanto hemos hablado en nuestras clases. Entonces voy a proceder a hacerles un pequeño esquema para explicarles a ustedes cómo más o menos funciona esto de las células procariotas. Luego vamos a abordar un poquito sobre las células eucariotas. Bien. En primer término, las células procariotas, bueno, el término procariota viene de que estas células no tienen un núcleo definido. El término quiere decir antes de un núcleo. Entonces, pues estas células tienen ciertas formas características, ¿sí? Dentro de esas formas características está esta que yo les expongo a continuación. Bien, estas células tienen el material genético disperso en un área que nosotros le llamamos citoplasma. Dentro del citoplasma están pequeñas estructuras que le permiten a la célula mantener sus funciones vitales. Esto que ustedes observan acá en el interior se llama citoplasma. El citoplasma de una célula procariota o una célula eucariota es considerado la materia viva de la célula. Por lo tanto, ahí están embebidos ciertos líquidos que le permite pues la comunicación intracelular. Vamos a partir de que todo lo que está fuera de la célula es un medio extracelular. Más sin embargo, todo lo que está dentro de sus paredes o dentro de sus membranas va a ser pues intracelular. El citoplasma no es la excepción. El citoplasma y el material genético está dentro o está rodeada de esa membrana de las que yo pues les he estado platicando. Ahora bien, esto que ustedes observan acá pues, es el ADN, el famoso ADN. También pueden encontrarlo ustedes como DNA. Eso dependería del texto en el cual ustedes están buscando, ¿sí? Entonces no se van a confundir. Acá pueden ustedes observar cómo pues el ADN de las células procariotas tiene forma lineal. Existen varios tipos de disposición en el caso del material genético, pero esto pues es lineal. Ahora bien, todo el área donde está embebido el material genético, nosotros le llamamos procarión. Procarión. El procarión no es más que el área donde está disponible todo el material genético. Más sin embargo, el material genético ya ustedes pues saben que puede ser ADN y ARN o RNA
y DNA. Entonces, para hacer su reproducción, las células procariotas lo que hacen es reproducción asexual. Ellos por fisión binaria, por bipartición, logran hacer individuos idénticos a la célula progenitora. Ahora bien, estas estructuras que ustedes observan acá es lo que nosotros conocemos como flagelo. El flagelo le da la locomoción a la célula, es decir, la célula se desplaza en un medio líquido a razón de ese flagelo. Existen células de procariotas que tienen más de un flagelo, son multiflagelares. Eso quiere decir que son células muy especializadas que necesitan ser muy pero muy veloces. Los movimientos de las células procariotas son muy variados, que van desde el contorneo hasta pues el desplazamiento lineal a través de esos flagelos. Estas estructuras que ustedes observan acá, que miran como microvellosidades, se llaman pilis, también conocidas como fimbrias. Pilis o fimbrias. Las fimbrias son estructuras que le permiten a la célula acercar nutrimentos o también le permiten a la célula anclarse en el sustrato en el que se encuentra. Cuando a nosotros nos da una infección bacteriana, lo que sucede es que la célula se ha postrado sobre nuestras células y pues ahí está alimentándose, está haciendo sus procesos vitales y liberando muchas toxinas que pues a la larga vienen a enfermar al individuo portador. Entonces acá tenemos estas estructuras conocidas como ribosomas. Los ribosomas son las pequeñas fábricas de proteína. ¿Para qué la célula necesita proteína? Bueno, la proteína se utiliza para fabricar lo que conocemos nosotros como material genético, como ácidos nucleicos. Es decir, el ADN y el ARN es elaborado en estas pequeñas fábricas. También dentro de este citoplasma existen ciertos elementos de reserva energética, depósitos de energía. Depósito de energía. Con esta energía la célula pues continúa con sus funciones vitales. Hay una estructura muy importante que habría que mencionar y es que esto que ustedes observan acá, ¿sí? Existe en todas las células procariotas. ¿Sí? Les voy a colocar por acá para que no se me confundan y voy a sacar un trocito de esta membrana que ustedes observan acá. Nos venimos para acá. Digamos que esto, lo vamos a hacer lineal para que ustedes observen. Esta membrana que ustedes ven acá tiene 3 elementos o puede tener 3 elementos básicos. Primero, tenemos esta línea que observamos acá, que es la propia membrana de la célula. La membrana celular. Luego tenemos esta pequeña línea que es otra capa de la membrana que nosotros pues le podemos conocer como cápsula. La cápsula. Dependiendo la especialización de la célula o la especificidad de la célula, puede estar presente la cápsula o no puede estar presente. En algunas bacterias, porque por lo general la célula procariota en efecto, la mayoría son bacterias, y algunas algas microscópicas deben presentar una cápsula, lo que les hace pues evadir o no la respuesta inmune cuando entran a nuestro organismo. Entonces, bajo esos términos, chicos y chicas, es que nosotros pues manejamos estas estructuras. Cuando esta cápsula es, digámoslo, un tanto blanda, nosotros le podemos llamar mucilaginosa. Y esta cápsula está elaborada por la misma bacteria de una proteína que se llama peptidoglicano. Peptidoglicano o peptidoglucano es lo mismo, ustedes pueden encontrar los términos pues según el texto.
Entonces, todas estas estructuras que ustedes observan acá de la célula procariota le dan la calidad a la célula, ¿sí?, de ser autosuficiente en todos sus procesos vitales. Vamos a hablar también de la célula eucariota. En el caso de la célula eucariota, pueden existir dos tipos. Tenemos pues las células animales y además podemos tener las células vegetales. Tienen formas características ambas, mas sin embargo tienen la misma organización celular porque ambas evolucionaron a un compás, a un mismo ritmo. Entonces pues en este caso las células vegetales tienen estas formas características. Por lo general no todas son iguales, eso pues dependería de la especificidad celular. Estas células tienen la característica importante de tener un núcleo definido y por eso pues se llaman eucariotas. Les voy a colocar por acá procariota. La contienen todos los individuos que son organismos procariontes y acá tenemos pues la célula eucariota. La tienen todos los organismos que tenemos pues células con núcleos definidos. Entonces pues bajo esos términos el material genético de una célula animal, le voy a colocar por acá animal, ¿sí? Tenemos o tienen un núcleo y dentro de ese núcleo tienen dispuesto el material genético. Ahí pues está el ADN y el ARN. De ahí que el núcleo de una célula sea la base central de información y de ahí salen las órdenes hacia las estructuras externas de esta célula para que se hagan ciertos elementos que sean importantes para sostener la vida, para sostener la salud celular, digámoslo bajo esos términos. Entonces, pues, este núcleo tiene ciertas porosidades que le permiten la salida y entrada de sustancias del citoplasma al núcleo. También pues las órdenes salen por ahí, por esas disposiciones. Bien, tiene una membrana celular. Este tipo de células, en el caso de la animal, no presenta una pared, más sin embargo pues tiene una membrana bastante rígida que le permite no deformarse ante cualquier suceso inesperado que pueda suceder en el organismo que tiene este tipo de células. Entonces, verán, estas células no son flageladas, no tienen pilis, no tienen fimbrias, no tienen algunos elementos que contiene la célula procariota, porque ellas no necesitan ser mótiles, Este tipo de células adquiere sus nutrimentos, sus elementos esenciales a través de dos procesos importantísimos, que es pues el transporte activo y el transporte pasivo. Bajo esos términos, entonces, pues es que esta célula tiene algunas estructuras. Yo a grosso modo les voy a diseñar por acá pues las estructuras que le permiten toda la especificidad celular. Es importante mencionar que nosotros tenemos dos tipos de células. En el caso de los animalitos, tenemos dos tipos de células. Primero, pues, tenemos nuestras células somáticas, que son las que componen nuestro organismo, y las células reproductivas, que se desarrollan allá en el proceso embrionario y que no cambian con respecto al tiempo. Ahora, las células somáticas sí, ¿verdad? Ellas van evolucionando, van cambiando, van desarrollándose con respecto a nuestra edad cronológica y a nuestro desarrollo. Bien, tenemos estas estructuras por acá, pues vamos a mencionar solo algunas, pues que puede ser el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, que puede ser de dos tipos, liso y rugoso, tenemos por acá pues algunos ribosomas. Tenemos otras estructuras más de importancia, pues, como los peroxisomas, entre otros. Verán ustedes, todos esos organelos u orgánulos celulares tienen una membrana y eso hace que cada uno
haga una función y que todas esas funciones estén de acuerdo a lo que pues está exigiendo el núcleo o a lo que exige o a lo que percibe la célula en su proceso de reproducción o procesos pues de manutención de la vida en el organismo. Tenemos las células vegetales que también contienen un núcleo, a diferencia de las células animales. Las células vegetales también tienen una pared celular. Las células procariotas pueden presentar también paredes celulares, digamos así. La disposición de estas células es en empalizada, ¿no? En forma de bloquecitos. Eso le da pues la consistencia, digámoslo así, a los materiales, a la vida vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Son rígidas al tacto, ¿no? Es por la forma, ¿no?, en la cual pues las células se van ubicando unas a otras. Entonces pues todos estos son células eucariotas. Pueden ustedes observar cómo pues ambas células tienen prácticamente las mismas disposiciones, tienen organelos celulares. Estos organelos celulares están circundados, digámoslo así, por las membranas. Bien, esto es todo por esta clase. Espero pues ampliarles el conocimiento cuando ustedes regresen a clases. Bien.